Ahí estamos, grabando. Voy a compartir pantalla con vuestro permiso y ahora... oh, espérate. Vale, ¿veis todos mi pantalla? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues lo primero de todo, como no puede ser de otra manera, agradecer a José María y a Fai la oportunidad de compartir con vosotros este rato y sobre todo compartir esta disciplina, ¿no? Que es la de la experiencia de cliente que yo no entiendo trabajar sin tener clara esta visión. Recuerdo el día que me llamó José María y me dijo, Belén, quiero hablar contigo y quiero, bueno, contar con tu presencia para FAI 2024. Lo primero, me sentí muy halagada por ser la persona elegida y lo segundo, bueno, pues realmente el reto que tenemos por delante en todo este año es muy, muy importante. El motivo de este webinar es un poco introduciros a lo que es la experiencia de cliente, pero sobre todo, como bien ha dicho antes José María, y darle un paso más allá y tener claro qué es lo que hablamos cuando nos referimos a experiencia de cliente. Cuando José María me llamó, lo primero que me vino a la cabeza es, oye, ¿qué sabemos de experiencia de cliente ahora mismo o qué datos tenemos de experiencia de cliente ahora mismo a nivel nacional? Mi sorpresa fue que, poniéndome en contacto con la asociación DEX, la Asociación Española de Experiencia de Cliente, y siendo el sector inmobiliario junto con el sector turístico uno de los principales motores de la industria de nuestro país, era el único sector del cual no se tenía ningún tipo de dato de la experiencia de cliente. Es decir, vendemos, estamos en el mercado, nuestro negocio puede funcionar mejor o peor, pero no tenemos referencias de si vendemos más, qué pasa con la experiencia de cliente, mejora o empeora, si vendemos menos, qué es lo que pasa con la experiencia de cliente, mejora o empeora, y sobre todo, ser honestos con nuestro trabajo, tener esa visión de ayuda que tanto decimos, ayudamos a las familias a encontrar el hogar de sus sueños, si realmente es así o solamente nos preocupamos en sacar unos honorarios a corto plazo. Todas esas ideas, bueno, pues en mi cabeza iban como muy, muy rápido y he intentado estructurar esto de la manera más simple posible para acercaros a este apasionante mundo o a este mundo, como os he dicho antes, del cual nos tenemos que apuntalar, nutrir y sacar el máximo beneficio todos, ¿vale? Porque una de las primeras cosas que os quiero decir es que trabajando desde el plano de la experiencia de cliente, tenemos que saber que tenemos consultores estratégicos en la calle que nos hacen consultoría gratuita, ¿vale? Y que tenemos que saber solo escucharlos. Nos pasamos el día a día, pues como decía antes José María, pendientes de las reseñas de Google, pendientes de un montón de cosas, que todo aquello se desgrana si no tenemos clara esa visión de lo que nuestro cliente dice de nosotros o qué es lo que nuestro cliente espera de nosotros o qué es lo que realmente damos a nuestro cliente, si es lo que espera, si no es lo que espera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para ello he elaborado este programa con una pequeña introducción que lo que quiero es presentaros una métrica que es el NPS. Para que no me riña José María, porque yo la última vez di por hecho que todos sabíais lo que era, el NPS es la forma que tenemos de medir el impacto que generamos en nuestros clientes y se traduce como Net Promoter Score o el ratio del cliente promotor, del que nos promueve nuestra marca, del que realmente nos trae clientes referidos o del que realmente se ha sentido satisfecho por hacer negocios con nosotros. Y cómo eso nos va a traer un retorno económico a nuestro negocio inmobiliario. Después veremos los distintos beneficios que puede tener este programa, cómo podríamos implementarlo en nuestra agencia inmobiliaria o en nuestra red de agencias. Como antes ha dicho muy bien José María, vamos a hacer este programa piloto con el apoyo de FAI para poder tener datos y tener una temperatura de qué es lo que dicen nuestros clientes de nosotros y también saberlo por regiones, por cliente vendedor, por cliente comprador, etcétera, etcétera. Y cómo esa información nos va a reportar resultados, es decir, qué retorno nos va a traer esa experiencia y luego cómo implementarlo. ¿Vale?
Bueno, muchos de vosotros ya me conocéis, muchos me conocen como Belén Las Experiencias, que me han ido llamando así Belén Las Experiencias, y bueno, realmente aterricé en el sector inmobiliario en el año 2019 y desde entonces pues he estado trabajando con todo lo que he podido por acercaros de la manera más fácil y sostenible posible lo único que sé hacer, que es trabajar desde el plano de la experiencia y trabajar con personas y para las personas. Bueno, aquí os presentaba un poco mi currículum. Fundé mi empresa en el año 2019, VX, de Customer Experience, y soy profesora y formadora de distintos programas en distintas escuelas de negocio y siempre desde hablando y liderando programas de experiencia de cliente para distintos sectores. También escritora de un libro, etcétera, etcétera, pero bueno, no me voy a enrollar con eso porque, como digo, muchos de vosotros me conocéis. Vale. Entonces, la primera idea fuerza que os quería contemplar hoy o que os quería acercar hoy es que la experiencia del cliente realmente presenta el verdadero crecimiento real que todas aquellas agencias inmobiliarias necesitamos para que nuestro negocio sea sostenible en el tiempo. Ese crecimiento real es aquel que solo se manifiesta cuando realmente hemos interactuado con un cliente y a ese cliente le hemos entregado una experiencia tan buena que tiene la necesidad de contárselo a familiares o amigos, ¿vale? O contárselo a sus colegas. Este crecimiento, como os digo, es el único crecimiento sostenible en el tiempo, ¿vale? Y son ellos los que realmente se encargan de contárselo y de traernos a esos clientes, que como bien decía antes José María, no tiene nada que ver con las reseñas de Google. Fijaos, las estrategias de negocio van cambiando, los modelos de negocio nos estamos teniendo que ajustar a las necesidades que nos están imponiendo desde fuera. Tenemos campañas de captación de leads cada vez más agresivas, tenemos campañas de marketing que nos intentan ayudar a conseguir clientes, pero todo ello no tiene ningún sentido si no conseguimos tener clientes que realmente estén satisfechos con nuestra promesa de marca, que hayamos superado sus expectativas y que realmente confíen en nosotros para darnos su propiedad a la venta, ¿no? Otorgarnos el placer, por así decirlo, de comercializar su propiedad. Y como digo, todo esto es efectivo en el corto plazo, pero si no tenemos un cliente que esté plenamente satisfecho, el crecimiento de nuestra agencia inmobiliaria es pasajero. Como pasajera será también su cuota de mercado. La única solución que tenemos a todo esto es escuchar la voz del cliente. Y escuchar la voz del cliente nos otorga una ventaja competitiva que va a ser lo único que haga que estemos cerca del cliente y que seamos capaces de entregarle al cliente eso que tanto anhela de nosotros, ¿vale? El día a día nos apremia, estamos acostumbrados a trabajar de una manera muy rigurosa y tenemos que adaptar todos esos procesos y todos esos protocolos, esos checklists que tenemos también trabajados a lo que el cliente espera de nosotros. Fijaos, yo digo que hoy en día existe una revolución silenciosa, ¿vale? Una revolución silenciosa que avanza a pasos agigantados dentro del mundo empresarial. Esa revolución está avivada por las redes sociales. Todos nuestros clientes y nosotros escribimos un tweet, compartimos en tiempo real lo que estamos viviendo en cada momento de nuestra vida y eso hace que se vuelvan absolutamente inútiles y estériles esos mensajes que el Departamento de Marketing y Comunicación ha estado trabajando tan minuciosamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque entre lo que decimos que somos y lo que el cliente percibe, muchas veces se produce un gap en la mente del cliente y eso hace que se rompa nuestra estrategia o nuestra propuesta de valor. El gran reto que existe para cualquier líder de cualquier sector o el gran reto que existe para cualquier persona que se dedique al sector inmobiliario, me da igual que sea un agente individual, que sea un broker, que sea una gran cadena o una gran red inmobiliaria, es conseguir saber qué es lo que nuestro cliente espera de nosotros. Hasta ahora nos habíamos centrado en las simples encuestas de satisfacción. La encuesta de satisfacción va centrada en recibir información
pero que es una información que simplemente analiza, pero que no da resultado. Es decir, que no está acercando la mejora al cliente. Son encuestas analistas, pero que no son de mejora hacia el cliente. Y después, los análisis financieros tampoco nos están dando esa información que nosotros sabemos, porque aquí me gusta a mí hablar de euros buenos y euros malos, ¿vale? Es decir, ganamos dinero o facturamos honorarios, pero nos falta el análisis de decir, vale, yo este mes o este año he facturado tanto con mi agencia inmobiliaria o yo como agente individual he facturado tanto, pero de todo ese dinero que yo he ingresado, ¿cuántos euros son de buenos o malos euros? ¿Qué parte del beneficio es buena y qué parte es mala? Y ahí me diréis, hombre, el beneficio siempre es bueno, ¿vale? Bueno, pues yo os puedo decir que no, porque si estos honorarios que nos hemos ingresado han sido de un cliente al cual no le hemos entregado una experiencia de cliente wow, ¿no? Una experiencia de cliente inolvidable, esos euros se van a convertir en una fuente de ingresos cortoplacista, pero que no nos va a servir para sostener y mantener nuestro negocio a largo plazo. Es decir, son euros que realmente están destruyendo el enfoque que como agentes inmobiliarios o como asesores inmobiliarios tenemos, ¿vale? La experiencia de cliente lo que nos ayuda es a tener claro eso, qué parte de mi fuente de ingresos han venido o ha sido provista de clientes realmente satisfechos, de clientes con una buena experiencia, o han sido clientes que han comprado o que me han comprado porque simplemente tenía el producto que a ellos les encajaba, independientemente de la experiencia que les hayamos entregado. Esa fuente de ingresos nos llena el bolsillo, pero la fuente de ingresos buenos o los euros buenos, como a mí me gusta llamarlos, son los que nos va a traer, nos hayan comprado o no nos hayan comprado, otros clientes a nuestra oficina, es decir, nos están haciendo campañas de marketing y publicidad de manera gratuita y nos están trayendo clientes referidos. Yo oigo decir que realmente la máxima de un agente inmobiliario es poder vivir de los referidos, ¿vale? Y aquí va este desalineamiento. Si quiero vivir de referidos, tengo que saber cuántas de esas personas que entran a formar parte de mi base de datos, ¿no? o de mi lista de clientes, les he entregado una buena experiencia. Y aquí distingo entre cliente y consumidor, porque muchas veces eso nos da lugar a no contemplar desde el plano de la experiencia de cliente la diferencia entre ambos perfiles. Me da igual que llaméis a unos clientes y que a otros les llaméis consumidores, porque aquí hay veces que da lugar al debate. Pero realmente tenemos que pensar en que cliente es todo el mundo que interactúa con nosotros como agentes inmobiliarios, y consumidor es aquel que ha conseguido cerrar una transacción económica con ellos. Pero al que no le he vendido nada, también le estoy generando una percepción de marca y por ende una fuente de ingresos a futuro que no controlo, ¿vale? Con todo, esta revolución silenciosa, como os he dicho antes, muchos empresarios y muchos CEOs y muchos líderes de muchas empresas empezaron a plantearse cómo yo voy a ser capaz de saber cuál va a ser mi cuota de mercado a 2, 5, 7, 10 años. ¿Cómo sé si este año, aunque no haya facturado nada por condiciones extrínsecas a mi negocio, voy a ser capaz de mantener mi negocio a 2, 3, 5 años? Necesito tener una métrica de fácil medición, válgame la redundancia, y que sea entendible por cualquier miembro de mi organización para saber realmente cómo estoy interactuando con mi cliente o qué está percibiendo mi cliente de mí como negocio. En el año 2003, unos consultores americanos centrados en la experiencia de cliente crearon esta métrica y lo llamaron The One Number You Need to Grow. Es el único número que tú necesitas para crecer. O sea, esto nació así. Es decir, ¿qué es lo único que yo necesito para crecer? Bueno, pues lo único que yo necesito para crecer y para que mi negocio sea sostenible en el tiempo no es más que tener un número que me ayude a saber cómo estoy impactando en la vida de mis clientes. Si las acciones que yo estoy haciendo mejoran o empeoran la vida de mi cliente. Y por ende, si realmente voy a ser capaz de que confíen en mí, y hablamos mucho que el negocio inmobiliario brota, ¿no?, de la confianza que la gente tiene cuando
el vendedor en este caso nos puede dar una propiedad en exclusiva. Vale, pues eso que es algo tan volátil, hemos sido capaces de medirlo. Y además, como bien nació en el año 2003, es la única métrica que necesitamos para saber cómo va a estar nuestro negocio, cómo está hoy y cómo está en un futuro. De esto nace este sistema, ¿no? o esta necesidad de medir. Nace el Net Promoter Score y, como pongo aquí, es una métrica muy simple y muy eficaz para medir la experiencia del cliente. Simplemente lo que nos ayuda esta escucha de voz del cliente es a saber cuántos de nuestros clientes son detractores y cuántos de nuestros clientes son promotores. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque cuando nosotros preguntamos a nuestros clientes, sean consumidores o no, es decir, hayamos cerrado una operación con ellos o no, ¿cómo ha sido su experiencia con nosotros? Valore de 0 a 10. ¿Cómo ha sido su experiencia con la inmobiliaria que sea? El cliente solamente será capaz de darnos un 9 o un 10 aquel cliente en el que hayamos impactado de una manera elevadísima sobre su experiencia, ¿vale? Si nos está dando un 7 o un 8, solamente vamos a tener clientes neutros, es decir, nos está dando una buena puntuación, pero ellos realmente están recibiendo una experiencia tal y cual ellos hubieran esperado de nosotros. Entonces, ahí en términos de satisfacción hemos sido muy correctos, pero no hemos impactado emocionalmente en ese cliente, por lo tanto no le hemos sorprendido, por lo tanto no hemos hecho nada por mejorar su vida, por lo tanto no nos está dando un 9 o un 10, ¿vale? Y el resto son detractores. Fijaos, alguien que nos esté dando un 6 sobre la experiencia de cliente que mi inmobiliaria está dando a un cliente, sea comprador, vendedor o un cliente que nos hace un alquiler, si nos está dando un 6, pensamos que nuestra experiencia de cliente es positiva y no es así. Esta mañana hablaba con un grupo de inmobiliarios y sacábamos cifras y decíamos, ¿qué experiencia de cliente crees que estás dando a tus clientes? Válgame la redundancia. Y decía, muy buena. Y yo creo que el 80% de mis clientes tienen una buena experiencia conmigo. Sin embargo, la realidad es muy distinta. De aquellas personas que se les había hecho esta pregunta, tan solo el 2% estaban plenamente satisfechos con la experiencia del cliente que estaban recibiendo a través de esa agencia inmobiliaria. Entonces, esta métrica de fácil implementación y muy sencilla ayuda a compartir con todas las personas del equipo qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal con nuestros clientes. Además, podemos empezar a trabajar, y subrayo y pongo en cursiva y en negrita de verdad, acercándonos a nuestros clientes, es decir, empatizando con ellos, sabiendo qué es lo que viven a lo largo de todo el ciclo de vida, desde que les surge la necesidad de la venta de su propiedad, porque aquí se comete un error y siempre solemos decir, bueno, desde que el cliente entra por la puerta de la oficina o desde el que el cliente consume mi página web, y no es así. Nosotros tenemos que ser la primera opción en la mente del cliente para que realmente nos elija a nosotros como personas para representar la venta de su propiedad, ¿vale? Entonces tenemos que penetrar en su mente mucho antes. Para ello necesitamos escuchar qué es lo que nos tienen que decir, porque realmente nos soltamos todo el rollo, no escuchamos de una manera activa, y esto es muy importante, lo que el cliente quiere transmitirnos. Si lo escuchamos, y hay muchas personas que sí que tienen esa capacidad de escucha, después no lo trasladamos para realmente ejecutar, es decir, no tomamos acción sobre eso que nos está diciendo el cliente, y además tenemos que empezar a trabajar una experiencia de cliente que genere cada vez más satisfacción y, por ende, va a ser la única forma de mejorar nuestra reputación en el mercado. ¿Vale? La reputación del agente inmobiliario es algo que se está luchando mucho por tener certificaciones, por estar registrados, pero realmente el cliente es el que otorga esa reputación, ¿ok? Yo siempre pongo el mismo ejemplo que en la restauración con los cocineros de estrella Michelin. La estrella Michelin se la da al cocinero el comensal. El cocinero no dice, yo soy estrella Michelin, soy el mejor agente inmobiliario que existe, soy el mejor cocinero del mundo. No, te lo están dando tus comensales. En otros sectores sí que está muy implementado y sí que está, digamos,
entre todos los profesionales muy al alcance y están muy preocupados por escuchar eso, pero en el sector inmobiliario, como veremos a continuación y como os he dicho en la entradilla, es el único sector a nivel nacional que no tenemos datos de lo que nuestros clientes viven cuando consumen nuestros servicios en este caso. Vale, aquí quería también un poco hacer una diferenciación entre un KPI y un NPS, ¿no? En el Net Promoter Score. Habitualmente utilizamos métricas, tenemos realmente una fuerte medición operativa en todas nuestras agencias, medimos todo, por agente, por equipo, por oficina, ratios de conversión, leads que convertimos, y eso lo tenemos como muy claro y muy en el día a día, y podemos abrir todos nuestros briefings o todas nuestras reuniones de equipo poniendo sobre la mesa este tipo de métricas. Pero, sin embargo, no tenemos objetivos marcados en materia de relación con nuestro cliente. No sabemos, bueno, lo primero, no sabemos qué experiencia de cliente estamos entregando, por tanto, no sabemos cuánto más vamos a mejorar esa experiencia de cliente. Si sabemos qué experiencia de cliente tenemos, sabemos qué ocurre si esa experiencia de cliente mejora o empeora. Es decir, si tengo un NPS de un 5, me lo invento, de un 5%, ¿qué ocurre en mi cuenta de resultados si ha aumentado un 1% de ese NPS? ¿Vale? Si ha aumentado a un 6. Esto es como ponernos a dieta. Tú puedes ir al endocrino y decir, oiga, mire, yo quiero adelgazar. Y lo primero que te dirá será, ¿cuánto pesa actualmente? Pues 90 kilos. ¿Y cuál es su peso óptimo? ¿Qué peso quiere alcanzar? Y le puedes decir, pues mire, 70. Vale, pues de 70 a 90 tenemos que perder 20 kilos y ahora vamos a trazar un plan de acción para conseguirlo. Pues esto es exactamente igual. Entonces, se habla mucho de experiencia de cliente, es un término, como he dicho antes, que es una revolución silenciosa que avanza sin darnos mucha cuenta en todos los ámbitos económicos y en todas las industrias, pero lo que necesitamos saber, y ese es el reto por el cual hoy estamos aquí, cómo conseguir medirlo y qué beneficios nos puede aportar a nuestro negocio inmobiliario y, como consecuencia, qué beneficios nos puede traer el sumarnos a este programa a nivel nacional, ¿vale? Y eso va muy ligado, como he dicho antes, en la confianza y va muy ligado en la reputación como profesionales en el sector. Como insisto, porque la reputación la da quien nos consume, no se la podemos comprar a nadie, no nos la podemos otorgar a nosotros mismos. Como decía antes, esto, el KPI está bien, pero el KPI es parte de los ingresos malos que os decía antes, ¿no? De los euros malos. Si solamente tenemos objetivos económicos, pero no sabemos qué consecuencia a nivel de agencia está trayendo esos KPIs, o si esos KPIs están enturbiando mi propuesta de valor, están enturbiando mi promesa de marca, o estoy consiguiendo vender de una manera reactiva, pero con clientes que están plenamente satisfechos, se está rompiendo ese equilibrio entre cliente y agencia inmobiliaria. Y muchas veces he escuchado decir, y yo lo he dicho muchas veces, que el negocio inmobiliario es un negocio de largo plazo. Si yo tengo hoy en mi mano unos honorarios conseguidos de una manera reactiva digo, sin haber entregado una buena experiencia de cliente a ese cliente vendedor o comprador, me da lo mismo, evidentemente voy a tener que gastar mucho dinero en volver a conseguir a un cliente nuevo que confíe en mi negocio para darme su piso, su propiedad a la venta. Las estadísticas nos dicen que conseguir un cliente nuevo nos cuesta 8 veces más que trabajar sobre los clientes que ya han consumido nuestra marca con anterioridad. Con lo cual, uno de los beneficios que nos produce el Net Promoter Score es una reducción de costes en esa base de datos de clientes que van a volver a confiar en nosotros como su agencia inmobiliaria de referencia, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que tengáis claro esto, que los KPIs son muy buenos, hay que tenerlos, pero tenemos que introducir ya en nuestra gran capacidad operativa esa otra métrica para que nos ayude a saber a nivel nacional cómo está el sector inmobiliario, a nivel regional o a nivel local, cómo está mi agencia con respecto a otras y, sobre todo, qué beneficio me va a traer a nivel personal, individual o de organización el tener claro cuál es la experiencia que estoy entregando al cliente final, ¿vale?
Y aquí hay una frase que me gusta mucho, antes de empezar con los números, de exponeros, ¿no? El éxito profesional debe ser el resultado del impacto que cada uno de nosotros genera sobre las personas con las que entramos en contacto. Y vuelvo a esos comentarios que hay, como digo yo, en los corrillos de los bares, ¿no? El sector inmobiliario o el oficio de ser inmobiliario es un oficio de contacto. Vale, pues ese contacto está muy bien, pero ese contacto no tiene ningún retorno económico si realmente no hemos impactado en la persona con la cual hemos entrado en contacto. Y esto se puede diseñar, se puede perfeccionar, se puede medir y, por supuesto, se puede mejorar. ¿Vale? No podemos mejorar algo si antes no lo hemos medido. Y lo que no se mide y lo que no se mejora es algo que se degrada siempre. Es decir, si no sé cuánto más, cómo de mejor lo voy a hacer, siempre va a ir a peor, porque no hay nada que nos esté diciendo por qué camino tenemos que ir o por qué camino estamos yendo. Vale, como os decía antes, cuando yo me acerco a la asociación DEC para tener inquietud por saber cómo está el sector inmobiliario en España, me encuentro con esto, ¿vale? Aquí hay 18 industrias, si no recuerdo mal, de las cuales estamos viendo el NPS, que como digo es una métrica a nivel internacional que nos permite coger la temperatura de cómo fluctúa nuestro negocio en base a lo que nuestro cliente valora. Aquí hacen la pregunta decisiva, ¿no? ¿Cómo de probable es que recomiendes Inmobiliaria Nuevo Milenio, pues está aquí José María, a un familiar o amigo? En este caso tenemos la industria eléctrica, de moda, de bebidas, de automoción, de hoteles, de alimentación, supermercados, televisión, y al final tenemos los utilities. Los utilities llamamos a el gas, el agua, la electricidad, o sea, lo que son los consumibles. Fijaos, aquí vamos viendo los datos de 2021 y datos del 2022, del 2023 todavía no tenemos, cómo va subiendo y cómo va bajando esta experiencia de cliente por sector. Y cómo sube, cómo baja, y fijaos, la banca, el gas, el agua y la electricidad va bajando. Sin embargo, la electrónica está subiendo y nosotros nos podríamos comparar, por ejemplo, con las marcas de automoción, porque es una compra que hace nuestro cliente digamos, más alargada en el tiempo. No es un supermercado, ni es un seguro de salud, ni es repostar nuestra gasolina en una estación de servicio. Entonces, podríamos un poco equipararnos a el tema de la automoción. ¿Y cómo va evaluando? ¿Vale? Aquí, si os dais cuenta, solamente no ha crecido la experiencia de clientes salvo en la distribución electrónica en nuestro país a lo largo de todo el año 2022. Van bajando, ¿vale? Y nos da, bueno, pues una visión general y tenemos que hacer el examen de conciencia si se acerca a lo que nosotros estamos viviendo como consumidores. Si evaluamos todas estas industrias en base a la superación de expectativas, vemos también un poco cómo ¿ha superado mis expectativas este producto o este servicio? ¿Se han visto superadas? Volvemos a tener aquí el ranking del 7,5, 7,9 electrónica, 7,8 electrodomésticos, y las utilities, banca, gas, agua y electricidad, siguen estando al final de la lista, con un 7,2% de NPS de media a nivel nacional. Es decir, en España podríamos decir que la experiencia de cliente es bastante buena, tendríamos un 7,8, pero sigue habiendo distintas industrias que deberían de mejorar bastante. Si hablamos de otra cosa que nos ayuda a la experiencia de clientes es a saber cuál es la reputación de nuestra marca en el mercado y la confianza que nosotros estamos generando en el cliente o en el consumidor final. Y aquí también estamos viendo las distintas métricas que tenemos, ¿vale? Valora con la siguiente afirmación del 0 a 10 si la reputación es excelente o no. Automoción está en un 8, tiene bastante buena reputación el sector de la automoción, que como digo sería lo más comparable con nuestro sector, y aquí vamos viendo cómo las demás van decreciendo y las distintas industrias si me inspiran confianza o no a la hora de elegirlas para consumir. La reflexión grande que hay que hacer aquí es, ¿dónde estaría el sector inmobiliario?
sea, si aquí tendríamos que poner una columna de real estate, ¿dónde estaríamos? ¿Estaríamos en rojo? ¿Estaríamos neutros? ¿Estaríamos en gris? ¿O realmente estarían diciendo de nosotros, nuestro cliente final, de una manera honesta, no lo que nosotros pensamos, sino lo que realmente dice mi cliente, en qué rango de todo esto estaríamos? Yo creo que es un reto muy importante que debemos de abordar y sería un hito si a partir de ahora y con el apoyo de FAI empezamos a tomar conciencia de lo importante que esto es. Luego vamos a ver, no solo por tener un número, sino por tener ese autobeneficio para nuestra agencia inmobiliaria y para nosotros como profesionales. Otra cosa que nos ayuda a saber el NPS es cómo de influenciable es nuestro entorno de compra. Fijaos, en España tenemos 6,7, nos está diciendo que estamos en un nivel bastante alto de no me sale la palabra, somos influentes comprando en un 6,7%. Y fijaos, aquí lo han desglosado por ratios de edad. ¿Vale? Escucho la opinión de mi entorno y tomo en cuenta sus criterios y consejos en mi decisión de compra. Es decir, si yo ahora tengo que vender una propiedad, diría, oye, ¿a qué inmobiliaria voy? Pues por rango de edad también es importante darnos cuenta cómo de influenciables son nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si en nuestra base de datos tenemos el 80% de clientes entre 55 y 65 años, nos damos cuenta que son menos influyentes que los que son entre 18 y 24 años. Fijaos, y pensamos que era al revés, ¿vale? O sea, 18, 24, 7,1, 25, 34 y luego va bajando. Tenemos que saber la edad, digamos, cómo de vieja es nuestra base de datos o nuestra población que nos compra o que nos vende, porque ahí nos ayuda, como decía antes, a afinar de una forma mucho más estratégica hacia dónde nos dirigimos y cómo dirigirnos para conseguir acercar el cliente a nuestro negocio. Esto también sirve y es una brecha muy grande que abro ahí para saber cuál es la experiencia de nuestro equipo, ¿vale? La experiencia de nuestro equipo se mide con el ENPS, que es el Employee Net Promoter Score. Los equipos, o sea, la gente entra a trabajar en nuestro negocio, nos elige, digo, no reclutamos, ¿vale? Que esa sería otra historia muy profunda. Nos elige para trabajar con nosotros, pasa una vida, hace el onboarding, trabaja con nosotros y luego se va. Necesitaríamos saber por qué nos ha elegido, qué es lo que ha vivido y por qué se ha ido y cómo se ha ido. Y ahí tendríamos otra métrica también y lo influenciable que somos como marca para que empiecen la gente a querer venir a trabajar con nosotros. Y ahí entraríamos en la formación de equipos. Me ha venido a la cabeza, no lo tenía previsto contar, pero que sepáis que también existe el Employee Net Promoter Score, mide la experiencia del cliente interno, es decir, de las personas que forman parte de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque son voces también a la calle. Hablamos mucho de escuchar la voz del cliente entendido siempre como el que consume, pero el cliente interno también es una voz a la calle que ayuda a tener esa reputación de marca, o ayuda o no ayuda, se habla mal de nosotros, claro, y a saber qué es lo que estamos haciendo bien dentro del equipo para consolidar esos equipos y que permanezcan con nosotros a lo largo del tiempo, ¿vale? Es algo que, bueno, me ha parecido interesante compartiros ahora. No sé cómo voy de tiempo, voy a mirar aquí. Vale. Beneficios del programa. Beneficios del programa me refiero a qué es lo que yo voy a ganar, por así decirlo, por subirme al carro de decir, oye, yo quiero que mi agencia inmobiliaria participe en este programa junto con FAI, con el apoyo de FAI, para beneficio mío y para saber cómo se está direccionando la experiencia de cliente en el mercado local y, como he dicho antes, nacional. Vale, el primer beneficio que nos trae es una mejora continua basada en datos. Como os he dicho antes, necesitamos saber qué hago bien, qué hago mal, limar esas fricciones en esos momentos de dolor o en esos momentos de la verdad con mi cliente y escuchar la voz del cliente a través del NPS me va a dar una claridad instantánea de lo que realmente hago bien y mal y una identificación clara también en qué puntos de contacto necesito o tengo áreas de mejora. Es decir, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues cuando yo le diga a mi cliente, recomendaría
inmobiliaria a otro familiar o amigo? Te puede decir sí. Y la siguiente pregunta, como veré luego, porque os he traído un caso práctico para que lo veáis mejor, es, vale, que te dice, sí, la recomendaría, vale, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿O por qué es lo que me recomendarías? ¿Qué es lo que ha hecho Inmobiliaria Nuevo Milenio para que tú me recomiendes? Y ya te está dando pistas sobre lo que el cliente valora de ti. Por el contrario, si te está dando un 6 o menos, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2 o un 0, ¿qué es lo que tendría que haber hecho Nuevo Milenio para que tú me des un 9 o un 10? Y ahí te va a decir, pues mira, en este momento me pasó esto y ahí, yo qué sé, pues no te di no firme la exclusiva, vamos a suponer. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que no firmase la exclusiva? Bueno, pues normalmente suele haber problemas de comunicación o que el asesor no ha explicado claramente en qué consistía. Y nos puede dar pistas instantáneas, como digo, y en tiempo real de esos problemas que ocurren a lo largo de todo el ciclo de vida. Es decir, que el NPS o escuchar la voz del cliente es algo relacional, como he dicho antes, entre cliente y agencia inmobiliaria, en la relación entera, pero nos va a dar claridad en esos puntos de contacto en los cuales lo estamos haciendo mal. Evidentemente, eso es alarma SOS, es lo primero que tengo que cambiar, pero además nos está ayudando a tener clara cuál es mi propuesta de valor, es decir, qué es eso que he hecho tan bien y donde tengo que poner foco. Y ahí es donde empiezo a trazar mi ventaja competitiva. Por otro lado, otro de los beneficios podría ser o es la retención de clientes, que aunque la palabra no me gusta mucho porque no tenemos que retener a nadie, tenemos que conseguir tener una propuesta de valor tan buena que vengan a comprarnos, nos da clientes leales o detractores de marca. Como decía antes, si nos vamos aquí a lo que es la imagen gráfica de lo que es un NPS, tenemos que saber y empezar a tener en nuestra agencia inmobiliaria dos bloques de clientes. El detractor, que es el que ha tenido una malísima experiencia conmigo, y el promotor, que es el que realmente me está promoviendo mi marca, como he dicho antes. ¿Por qué es importante saber eso? Porque no nos podemos dirigir a todos de la misma manera. En el momento que tengo un cliente detractor o un grupo de clientes detractores, la atención proactiva con ese cliente es, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Y qué es lo que podría hacer para que vuelvas a ser cliente mío? Porque en el momento que tenemos un cliente detractor o un cliente que por lo que sea intuimos que la relación con nuestra agencia o con nosotros como agente ha sido mala, automáticamente le descartamos. Y como muchos CEOs o muchos jefes me suelen decir, ese tío es un gilipollas. ¿Vale? No nos sirve porque realmente es donde donde nos tenemos que apuntalar. Bueno, luego hay gilipollas que son profesionales, pero ahí no voy a entrar. Nos tenemos que apuntalar en esa gente que nos está diciendo lo que hacemos mal o en ese cliente para tener con ellos una atención proactiva y mejorar en nuestro día a día. La reputación de marca con el boca a boca positivo. Y voy a hacer una pincelada muy rápida con lo de las reseñas de Google. La reputación de marca nos la está dando el cliente con el boca a boca positivo sin que aparezca en ningún lado. ¿Vale? Estos son los buenos beneficios o los malos beneficios, o los euros buenos o los euros malos. De poco me sirve que me deje una reseña en mi página web o en Google si realmente no está hablando de una manera sincera cuando yo no estoy presente. Es decir, eso solamente, y realmente sería un cliente neutro, que no he hablado de ellos, serían los amarillos, los que les hemos dado una experiencia tal y como ellos esperaban. Entonces, el boca a boca positivo es incontrolable, que sería un cliente neutro, pero nos tenemos que centrar en revertir los detractores en promotores y en utilizar a los promotores para escucharles y que nos ayuden a diferenciarnos de la competencia, que sería el siguiente punto del 2.3. Como tenemos además datos sobre la mesa de si mi experiencia de cliente sube o baja y cómo me está ayudando a tener una eficiencia operativa ese dato, podemos priorizar recursos, como os he mencionado antes, es decir, vamos a tener estrategias de marketing o estrategias de captación de clientes o de captación de leads mucho más efectivas porque estamos priorizando el recurso que el cliente necesita, no el que nosotros le queremos dar. Es decir, la experiencia de cliente no se logra
dando al cliente más y más y más y más. Solamente se consigue dando al cliente más de lo que él necesita de nosotros. Y el NPS o la escucha de voz del cliente o tener un programa de cliente céntrico, por decirlo de alguna manera, nos ayuda a priorizar ese recurso que para el cliente es necesario o es de vital importancia. No, muchas veces me habéis oído decir que todos somos distintos, todos los clientes somos distintos, pero sin embargo entregamos la misma experiencia a todos y no es así. La experiencia va enfocada en ese valor diferencial que, como hemos dicho en el punto 2.3, nos está diferenciando de la competencia, ¿vale? Y por último, otro de los beneficios que nos está otorgando el tener una estrategia de experiencia de cliente y medir la experiencia de cliente a través de su métrica NPS es tener un ciclo continuo de mejora, es decir, una retroalimentación constante cliente-empresa, empresa-cliente y una adaptación ágil y rápida a la situación del mercado. Fijaos, cuando en pandemia, las empresas que tenían claro en su día a día qué experiencia estaban entregando y tenían instaurado en su actividad, por decirlo de alguna forma, la escucha de voz del cliente, tuvieron la adaptación más ágil a ese entorno. Y hemos oído muchas veces decir que estamos en un entorno VUCA, volátil, incierto, vale, pues sabemos que estamos en ese entorno, pero tenemos que saber cómo adaptarnos. Y la única forma de hacerlo es sabiendo esa necesidad que el cliente necesita de nosotros, por así decirlo. Esto es una gráfica muy simple donde yo intento explicar, y me la habéis visto muchas veces, desde que el cliente entra en el primer contacto con nosotros y cómo es lo que vive hasta que realmente se finaliza esa relación cliente-agencia inmobiliaria. Esto lo he puesto al azar y evidentemente no tiene por qué ser así, pero sí que nos deja una visión muy clara de todo esos momentos que el cliente vive desde que entra hasta que sale, que nosotros desconocemos y que podemos intuir, pero gracias a tener implementado este sistema de escucha de voz activa, nos va a ayudar a decir, bueno, pues aquí en este momento hubo un momento de dolor. ¿Qué tengo que hacer para limarlo, para superarlo, para que no vuelva a ocurrir? Y me está dando retroalimentación constante de todo ese ciclo de vida. No me quiero extender mucho, que ya son menos 10. Vale, entonces, esto es una imagen visual de todo eso que el cliente vive, que nosotros no sabemos, desconocemos o a veces erróneamente intuimos y que sí que trabajarlo de una manera correcta, con la métrica correcta y en el entorno correcto nos ayuda a no generar falsas expectativas y afinar, como he dicho antes el tiro. Entonces, hasta aquí os he intentado explicar la estrategia, ¿no? Cómo una estrategia cliente-céntrica nos puede ayudar y ahora lo que quiero es intentar acercaros de alguna forma cómo implementarlo, ¿vale? Decir, bueno, Belén, ¿y esto cómo lo hacemos? Vale. La implementación consiste, para la gente que se quiera subir a este programa o que quiera apostar por este programa o que le apetezca ver qué ocurre, en un diseño de encuestas personalizadas, ¿vale? Digo diseño de encuestas personalizadas y es que las agencias inmobiliarias que quieran hacerlo, que se comprometan a hacerlo, yo lo que haré será, luego os he traído un ejemplo para que lo veáis, hacer una encuesta con vuestro logo, con el nombre de vuestra agencia inmobiliaria, para que vosotros lo podáis enviar en 3 formatos. Por correo electrónico a los clientes que compren o no compren de vuestra base de datos. Luego ya tendré yo reuniones personales con vosotros para deciros cómo haceros. Por WhatsApp se puede enviar el enlace para que vuestro cliente conteste por ambos formatos y después una pegatina con un QR que podéis poner en el escaparate de vuestra oficina o donde consideréis que sea el sitio más estratégico para que el cliente de manera aleatoria pueda pasar su teléfono por el QR y dejaros una opinión siempre que él quiera, ¿vale? Para que esto funcione, necesitamos que haya un compromiso bidireccional. Es decir, por parte del equipo, a mí se me ocurre que haya una persona que lidere y que custodie el cumplimiento de este programa, ¿vale? Es decir, asignar una persona en la agencia inmobiliaria
en el momento óptimo que se marque se le pueda enviar esta encuesta, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa frecuencia y que no se caiga en el tiempo para poder tener datos y para poder obtener ese feedback continuo y constante de los clientes que han interactuado con nuestra agencia inmobiliaria. Esto hará que yo os envíe a vosotros, y por eso digo compromiso bidireccional, un informe mensual de todo lo que el cliente dice o no dice de vosotros. Y sabremos cuántas encuestas enviamos, cuál es el ratio de respuesta y veremos qué hacer, que es lo más importante y es lo que nos diferencia de las encuestas de satisfacción, qué hacer para mejorar esa experiencia del cliente. Incluso daremos la oportunidad al cliente que nos diga si queremos que le llamemos, que no le llamemos, que interactuemos con él o no. El envío como digo, de información será mensual y trimestralmente podemos revisar qué acciones podemos implementar para mejorar esa experiencia del cliente con cada uno de vosotros, para poder traducir esos resultados, o sea, lo que es la métrica y sus respuestas a posibles acciones. No sé si hasta ahí voy bien, voy mal, ¿me seguís, no me seguís? José María, si tú quieres decir algo. No, bien, perfecto. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Entonces, como digo, para que funcione y para que podamos tener ese feedback y que podáis tener esos datos para la mejora de vuestra agencia, necesitamos ese compromiso, ¿vale? Porque si no hacemos la encuesta o hacemos el NPS, se queda ahí, nadie lo manda, no funciona. No funciona. Yo te he puesto la dieta, pero tú te hinchas a chocolate. Entonces, no sirve de mucho haber trabajado todo esto si no hay ese compromiso bidireccional por ambas partes, ¿vale? Y aquí os he traído un ejemplo, ¿vale? De cómo podría quedar esta encuesta o para que vosotros lo podáis ver. Diríamos, ¿con qué probabilidad recomendaría los servicios de Inmobiliaria Piquer a un familiar o amigo? Si me dan un 9, un 10, como he dicho antes, ¿qué es lo que más destacaría de los servicios recibidos de Inmobiliaria Piquer? Y el cliente aquí tiene texto libre para decir lo que le apetezca o lo que quiera. Y daría a enviar y le revertiría muchas gracias por responder, estamos para ayudarte, y va directamente a la página web de vuestra inmobiliaria, ¿vale? En este caso, Inmobiliaria Piquer en Valencia, que les he pedido permiso para utilizar su logo, por supuesto, no lo he hecho de manera a lo loco, ¿vale? Y iría directamente a vuestra página web. Vale, esa sería una fórmula. Otra, bueno, sí, eso sí me da un 9 y un 10, evidentemente. Si me está dando un 3, pues la siguiente pregunta que salta es ¿qué tendría que haber ocurrido para que le hubiera calificado con un 9 y un 10 Inmobiliaria Piquer? Y ahí es cuando el cliente dice, pues yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Hubo un problema con ellos a la hora de escriturar porque en las arras no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. O quedaron en decirme esto tal. O dijeron que mi casa se iba a vender en no sé cuánto tiempo, lo que sea. Y el cliente escribe. ¿Vale? El cliente, os he puesto ejemplos que no tienen mucho sentido, pero porque no quiero meterme ahí en terreno pantanoso. El cliente escribe el qué es lo que hemos hecho mal y, bueno, ahora no me lo dice porque me pide que rellene aquí el campo. Iría a gracias por confiar en Inmobiliaria Piquer, o en Inmobiliaria Piquer, si nos interesa su experiencia, ahí podríamos poner ese texto, por ejemplo, si os gusta más, y nos volvería a llevar a la web de Inmobiliaria Piquer. Otra opción que muchas veces funciona es, una vez hecho esto, si el cliente es un detractor, vamos a suponer que nos está dando un 1 y que aquí escribe qué es lo que Inmobiliaria Piquer ha hecho mal, otra opción es que ¿nos quieres contar personalmente cuál ha sido su experiencia? ¿Por qué? Porque igual el cliente lo que quiere es que le llamemos para decir, oye, ha pasado esto y además quiero dejaros quiero que me llaméis porque es que os lo quiero contar. El cliente puede decir sí y nos puede dejar sus datos, o el cliente puede decir no y automáticamente diría gracias por confiar en Inmobiliaria Piquer, su experiencia sí que nos importa. Pero podría dejarnos el cliente sus datos para que nosotros personalmente le llamemos para que nos diga, oye, ¿qué ocurrió? Cuando hacemos esto y el cliente quiere hablar con nosotros, muchas veces se revierte
se revierte en situaciones negativas. Quiero decir, la que a todos más nos importa es, ¿por qué no me has dado la exclusiva? ¿Cuántas veces habéis salido, ¿no? de intentar firmar una exclusiva? Ha ido fenomenal, me lo firma, me la firma, y al final no se acaba por firmar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Vale? ¿En qué momento se ha desconectado? ¿En qué momento se ha perdido ese feeling que había con el cliente? Pues si mandamos esta encuesta, oye, ¿cómo ha sido su experiencia con Inmobiliaria Piquer? Pues ha sido bien, pero aquí ocurrió esto y esto y esto. Y llamamos al cliente, si nos deja que le llamemos, y el cliente nos va a decir, pasó esto. Y tú dices, mira, pues no es así, se lo puedo explicar, y suelen ser el 90% de las veces problemas de comunicación que nos ayuda a revertir iba a decir, a pescar de nuevo a ese cliente que hemos perdido por esa falta no por esa falta, sino que el día a día nos lleva a caer en la falta de comunicación, o damos por hecho muchas veces que el cliente sabe lo mismo que nosotros y que obviamos información que el cliente desconoce porque es la primera vez en su vida que va a vender una casa y que nosotros estamos dando por hecho. ¿Vale? Y con el código QR exactamente lo mismo. Si esto lo escaneáis ahora con vuestro teléfono, os llevaría a la propia encuesta que podríais ir cumplimentando y acabaría también en la página web. ¿Vale? Hasta aquí, no sé si lo tenéis claro o no. Me arranco con ¿y esto cuánto nos costaría o esto qué va a suponer como inversión? Vale, esto tratándose de un programa especial hecho para FAI y porque queremos que sea el comienzo de esa reputación, por así decirlo, que se merece el sector inmobiliario, habíamos hablado o había pensado tener un precio, por así decirlo, significativo que cubra esos gastos, ¿no? De poder hacer las encuestas de manera personalizada, enviarlas, el devolveros el feedback mensualmente y luego las reuniones trimestrales con cada uno de vosotros para poder daros planes de acción, ¿vale? Y se me ha ocurrido, habíamos hablado en un principio, José María, porque lo teníamos previsto para enero de 10 meses, ahora se nos ha quedado en 9, pero no pasa nada, yo creo que porque se alargue hasta el mes de noviembre, porque realmente, bueno, pues es beneficio, ¿no? Y es trabajo y es retorno. La cuota mensual, habíamos pensado 110 euros masiva y si se paga de una sola vez, los 10 meses se quedaría en 1.000 euros masiva estos 10 meses. Empezaríamos en febrero y acabaríamos en el mes de noviembre, ¿vale? Para poder hacer todo lo que os he enseñado muy brevemente con el ejemplo, en este caso, de Inmobiliaria Piquer, ¿vale? Y hasta ahí, por estar en tiempo, que son las 8 en punto y no me quiero exceder más, José María, no sé si tú nos quieres decir algo, si ha quedado claro, si hay algo que queréis que repita, si quieres apuntar algo. Por mi parte, no, yo creo que ya está muy bien, ha sido muy, muy sintética y ha sido al grano, que es lo que creo que nos beneficia, porque este asunto requiere, como tú bien has dicho, un compromiso bidireccional, que las empresas estén preparadas para escuchar lo que el cliente tiene que decir de ellas y utilizarlo como elemento de medición para mejorar y salir un poco de esa zona de confort, ¿no? Famosa en la que estábamos todos metidos, pues dan con el que bueno sois, con la reseñita de Google, bueno, pues esto es ir un paso clarísimamente más hacia adelante. Y bueno, el programa es un programa piloto, como hemos dicho. Entiendo que Belén, en función del equipo que se monte, pues haremos también alguna grupal. Bueno, ya veremos, un poco nos tienes que marcar un poco tú más concreto los detalles. Y yo no sé si hay aquí presentes, pues tienen alguna duda y te la quieren trasladar. Es el momento. No. Silvestre, José María. Pepe, te doy paso, pero había una pregunta en el chat que decía que está muy bien conocer lo que el cliente dice de ti o no dice, o lo que piensa de ti, y medirlo, pero que de qué manera conseguir hacer atractiva la generación el relleno de esas encuestas, porque yo creo que piensan que luego en la práctica muchos clientes no van a querer
rellenar esa encuesta o ese formulario, en fin, manifestar ¿Te has podido meter bien ahí? ¿De qué manera llegar? O sea, ¿cómo hacer para que el índice de respuesta, no sé si te he entendido bien, sea alto? Sí. Me quieres decir, ¿no? Sí, Bueno, cómo conseguir que realmente respondan a la encuesta de una forma, que respondan y que sea de una forma veraz y que sea práctica. Vale, a ver, esto es algo muy cachondo, ¿vale? Porque cuando tenemos que pedir reseñas de Google, las pedimos. Las pedimos, nos la ponen. De hecho, hay competencias casi a nivel nacional de si la agencia inmobiliaria que más reseñas tengo de Google. Entonces, ahí no nos tiembla el pulso para pedírselo, ¿vale? Sin embargo, la encuesta, bueno, yo no sé si me la va a contestar o no me la va a contestar. Ojo, la reseña Google la pido porque sé que me van a poner una buena reseña. O, de alguna manera, persuado al cliente para que me ponga una buena reseña, ¿vale? Si tenemos la capacidad por, digamos, por escaparate de tener una gran reseña sin que aporte, en muchos casos, más valor que el posicionamiento, ¿no?, a nuestro negocio, ¿por qué no nos van a contestar la encuesta? Es decir, si pongo el mismo foco en tener reseñas de Google, que tengo el mismo foco en responder encuestas, evidentemente el resultado va a ser el mismo, con una salvedad. La encuesta es anónima, salvo que nos quieran dejar los datos o no. La encuesta nos ayuda a mejorar, la encuesta ayuda, o sea, nos está dando, como he dicho al principio, una visión estratégica de negocio que la reseña de Google no. Entonces, el grado de compromiso de aumentar el índice de respuesta de las encuestas va a depender de nosotros y de ese compromiso que adquiramos. Si somos capaces de tener entro inmobiliaria, Pepito Pérez, ¡guau!, reseñas, digo, coño, pero no vendían pisos, y aquí solamente veo reseñas cuando entro en la página web. Si eso nos lo ponemos como objetivo y todos estamos, venga a pedir reseñas, ¿por qué no van a contestar a la encuesta? Por un lado. Por otro lado, el índice de respuestas suele ser entre un 10 y un 20% del número, o sea, un 10 o un 20% de las encuestas que enviemos. He de decir que la encuesta que hicimos para el Congreso de FAI Conecta 23, tuvimos, José María, sin persuadir a nadie, sin poner una pistola en el cuello a nadie, ni un cuchillo en la yugular, un índice de respuesta altísimo, altísimo. Acuérdate que te lo pasé. ¿Y por qué no voy a contestarlo? Y es más, yo que me dedico a esto, en el entorno en el que yo me muevo con profesionales como yo, ya nos sentimos ofendidos como clientes cuando no me están preguntando cuál ha sido mi experiencia con ese establecimiento. Entonces, es un cambio de mentalidad. Que hay mucha gente que dice, no, yo no mando la encuesta a mi cliente para no molestarle. Joder, pero si le has pedido que te deje una reseña. Punto número 1, más molestia que esa. Y punto número 2, como cliente, en esa revolución silenciosa que digo que hay, si yo voy a un hotel, hago el checkout y a mí no me llega la encuesta, me mosqueo. ¿Por qué? Porque como cliente me siento que no, esta empresa, este hotel o esta empresa realmente no le importa mi opinión. Pues que sepa ese hotel o esa empresa o esa agencia inmobiliaria que vive por los clientes. Es decir, que vive por lo que yo pienso o siento con esa agencia inmobiliaria. No sé si me explico. Entonces, es un cambio radical de mentalidad y es un cambio de, oye, escucha, que yo soy cliente tuyo, no te importa un carajo lo que pienso de ti, ¿no? Pues vaya agencia de la mierda, puede pensar el cliente, ¿ok? Entonces, en el momento que esas limitaciones mentales nos las quitamos... Bueno, me interesa cuando sé que va a ser bonita esa respuesta. Claro, exacto. Pero ahí no está la mejora, José María. O sea, que nos calienten la oreja con lo buenos, bonitos y guapos que somos, para eso están nuestras madres. Pero si realmente nos comprometemos con mejorar el sector, con mejorar nuestra manera de trabajar, con tener claro que realmente estamos aquí para mejorar la vida de nuestros clientes, cuando estamos tan obcecados con que realmente nos reconozcan nuestro trabajo y nuestro oficio, hay como dos fuerzas gravitatorias distintas, ¿no? Entonces, cuando todo va de la mano, todo funciona en armonía y al final quien nos tiene que dar la medalla es el cliente, que es quien nos consume. No necesitamos que nos lo esté dando nadie y en él nos tenemos que apuntalar para mejorar. Y él es el que nos está diciendo la verdad de lo que ha vivido con nosotros. Lo único que necesitamos es tener esa visión
tener la honestidad y la humildad suficiente para poder escucharlo y tener esa capacidad de autocrítica y de mejora. Si tenemos eso, funciona. Si como me ha pasado con muchos clientes, me han dicho, es que ese es un gilipollas. Bueno, pues ya está. Pues entonces no tienes detractores y promotores. Tienes a los que te facturan y a los que no te facturan, que son gilipollas. Pero creo que somos más profesionales que todo eso, ¿no? Entonces, realmente en el detractor, que a mí me chifla, el detractor es donde está nuestra fuerza de mejora continua de nuestro día a día. Pero es un cambio de mentalidad. Entonces, no tengo, es que ni tengo ni puedo decir más. Bueno, muchas gracias. Ángel Gómez y Pepe Blanco. Pepe tenía la mano levantada. Pepe. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Belén. Lo primero, me ha asombrado que en el esquema de los NPS no aparezca sector inmobiliario. Vamos. Y a mí. Por eso estoy hoy aquí. Vamos, porque podríamos asombrarnos del NPS que tendríamos a día de hoy. Porque es verdad que aquí en FAI, pues, tenemos la suerte de tener a un 10 o 20%, ese 10 o 20% que queremos mejorar y que queremos hacer las cosas bien. Pero luego hay un 80% por ahí que, bueno, que también, lógicamente, tiene peso a la hora de decisiones. Entiendo que este modelo es más a nivel corporativo y a nivel personal. ¿Sí? Esos NPS, la formación sería para la marca. En este caso, para Home Consulting, para mí. Pero no estaría mal, José María, ¿vale?, de que hiciéramos algo para que pudiéramos tener una visión de qué piensan los consumidores o clientes del sector inmobiliario. Desde aquí, desde FAI, podríamos hacerlo y a ver si somos capaces de que algún día aparezcamos en ese panel. Y termino. Todo empieza antes, dicen en los RS, los Realtos, y además también decimos que es un negocio de personas el mundo inmobiliario. Un negocio de personas y indudablemente me parece una estrategia que faltaba, una pieza que faltaba. Yo me dedico al mundo de la formación y es una pieza que falta y que es muy interesante. Es muy interesante. Y que merece la pena entrar en este programa. Así que... Pepe, pues mira, ¿sí? te oigo un poco mal. Yo pienso como tú, cuando yo realmente toco a la puerta a DEC y digo, chicos, dadme información, por favor, del sector inmobiliario. Y me dicen, ¿pero qué dices? Es que no hay nada. Entonces dije, pensé en aquel momento, ostras, qué pena, y por otro lado dije, qué guay que está todo por hacer. Uy, me hace tonterías la pantalla. Vale, dije, qué guay que está todo por hacer, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, gracias al apoyo de José María con todo este mundo, ¿no?, de la experiencia de cliente, hoy sería para mí un hito grandísimo que con el apoyo de FAI, que no puede ser de otra manera, empecemos a trabajar en ello. ¿Por qué? Porque me parece muy triste y de tener muy poco orgullo de pertenencia a un sector el que no estemos ahí. Cuando es una métrica internacional y cuando, insisto, es la potencia nacional junto con el sector turístico número uno. Yo llevo desde el 2019 trabajando con vosotros, y con vosotros me refiero con el sector inmobiliario, y ha sido una labor evangelizadora muy grande. Creo que ahora es el momento de aterrizarlo. Yo toda la literatura que cae del sector inmobiliario en mis manos me la leo. Yo no soy inmobiliaria. Tengo el libro rojo de Keller Williams, he hecho cursos de captación, he hecho todo. Y como tú bien dices, Pepe, me da igual CRS, me da igual el programa que sea. Hablan de la pirámide esta tan chula, digo, anda, qué guay. Lo primero que hablan es de la experiencia de cliente, pero la contemplan en la primera página y como después esto es como muy chungo y muy farragoso, ya la página número 12 se nos ha olvidado. Y digo, jolín, lo ponen en la contraportada, habla todo el mundo de esto, personas haciendo negocios con personas, somos el impacto que generamos en la persona que tenemos delante y dónde queda.
¿Por qué no sigue más allá? ¿Por qué no lo aterrizamos? ¿Por qué no somos honestos? ¿Por qué no lo medimos? Pues si no pasa nada. Pero si es que además de algo tenemos que partir para mejorar. Yo no puedo mejorar algo que no sé cuánto es. No sé si me explico, Pepe. Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Y yo sé que más pronto que tarde y de alguna forma u otra tomaremos conciencia de ello y yo estaré dando todo lo que yo pueda por intentar acercar al sector inmobiliario esta disciplina, que en otros sectores es que es el 2x2, 4 y que aquí lo contemplamos como algo que ha venido de Marte o de Melmac, no sé muy bien de dónde, pero jolín, es que el resto ya lo hace. Entonces yo me siento un poco mal cuando voy, por ejemplo, el martes, el sector turístico, que voy a Sevilla con una cadena hotelera, es que vamos a ver, es que no lo entienden de otra manera, es que no se entiende de otra manera. Si vivimos de los clientes, ¿por qué no trabajamos el cliente? Claro, ¿Vale? además Entonces, vivimos de los referidos, Belén. exacto, y vivimos de los referidos. Vivimos de los referidos. Sí, Exacto. Y cuando y yo pregunto, vale, ¿cuántos referidos tienes? Y todo el mundo hace, no lo ¿y saben, cuántos promotores tienes? no lo saben, ¿Y cuánto? no sabemos. Digo, pues entonces no digas que vives de los referidos, pero no tienes ni idea. No tienes ni idea porque no los cuentas, no los cuantificas, no sabes cuánto te vale un referido, no sabes cuánto te reporta. Las acciones comerciales que se hacen son igual para un detractor que para un promotor. O sea, es que oigo campanas y no sé dónde. Y es un cocido madrileño donde meto allí todo a presión y que sale la válvula por donde sale. Pero es que a un detractor y a un promotor no le puedo tratar igual. Es que el promotor me está refiriendo y el detractor, ¡ojo!, me está diciendo lo que tengo que mejorar. Es que no hay trampa ni cartón y les necesito a todos. Es que también necesito al detractor. La última pregunta, perdón, José María. También se puede utilizar una estrategia de formulario de preguntas poderosas, porque al fin y al cabo son preguntas poderosas, para nuevos servicios. Como para nuevos servicios. Y a ver si me explico. Una cosa es conocer cuál es la satisfacción o el resultado final del estado, hasta ahí lo entiendo, pero yo quiero implementar un nuevo servicio, quiero marcar la diferencia con respecto a la competencia y se podría utilizar una estrategia o diseñar una estrategia para preguntar. Claro, es que es una consecuencia de esto. O sea, claro, una consecuencia de cuando tú en tu empresa implementas una estrategia cliente céntrica, te está dando pistas de esos nuevos servicios que tú debes de implementar. O sea, es una consecuencia de hacer esto, ¿vale? Entonces, esto que os he expuesto es algo como muy, muy breve, pero lo que tu cabeza quiere preguntar es una consecuencia de empezar a trabajar esto, pero por algún sitio tienes que empezar, Pepe, a trabajarlo, ¿vale? Bueno. No sé si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta. Si no, pues por ir cerrando. Chicos, pues yo solamente os puedo dar gracias de nuevo a José María, gracias a Fai y a todos los asistentes por este rato y animaros a que os subáis yo iba a decir al carro, pero no es el carro, a que aprendáis a trabajar, ¿no? De alguna forma desde lo único sostenible del tiempo, que es lo que el cliente nos exige, ¿no? Y estar a la altura continuamente de eso. Va a ser lo único que nos dé reputación y que nos ayude a estar a la altura del resto de industrias a nivel nacional. Y bueno, me conocéis todos más o menos, pero ya luego, José María, no sé cómo haréis, si pasaréis un formulario de gente que quiera hacerlo o no. Yo me imagino que Pedro, que a la gente que se ha inscrito les acerque esto, ¿no? Para empezar a trabajarlo. Vamos a hacer un mailing para explicar un poco ya los detalles del programa. Bueno, compartiremos esta presentación y, pues bueno, si tienen que hacer algunas consultas y demás, te facilitaremos tu email para que te puedan contactar si tienen dudas. Y con idea de arrancar este programa, pues o máximo en 15 días, seguimos un poco el quórum mínimo necesario o suficiente para que tengamos esa cobertura. Yo creo que es una oportunidad magnífica. Y bueno, vamos a ver la respuesta de los compañeros y hablaremos en unos días. O sea que en unos días pasaremos tanto a los inscritos como al resto de agencias que igual no han podido asistir hoy.
la presentación y daremos oportunidad preferente a todos los que os habéis inscrito y habéis atendido a este webinar. Así que sin más, muchísimas gracias, Belén, por tu magnífica explicación. Gracias a vosotros, gracias por vuestro tiempo y un placer como siempre, chicos. Muchas gracias. Claro, estamos en contacto. Gracias. Adiós, tarde. adiós. Gracias a todos. Chao, chao.